y tener que morir por algo, por una iglesia que no vale la pena si no está Dios entre nosotros. Si el Espíritu Santo no está aquí, no valemos la pena para Él. Si aquí no hay amor, no valemos la pena para Él. La iglesia de Corintios es muy enfática, Pedro, en la primera epístola. La iglesia de las grandes manifestaciones, la iglesia de todos los dones espirituales, la iglesia que todo lo tenía. Pero dice Pablo, la profecía cesará, las lenguas cesarán, todo cesará, pero la fe, la esperanza y el amor, estas virtudes son las más grandes, pero sobre todo el amor, porque primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice, que Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios, amados? A Dios es amor. Eso no es un sentimiento, eso es un atributo que le pertenece a Él, porque tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que entregó a su unigénito Hijo para que el que creyese en Él fuese salvo, y el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito del Padre, que es Jesús. Sigue hablando en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Qué significa siervo? En el griego es doulos, que es esclavo. Ya nosotros no le pertenecemos al maestro de la mentira, que es Satanás. Nosotros le pertenecemos a Cristo, que ha pagado con precio de sangre nuestro estado aquí actual. Porque si Cristo no hubiese muerto por nosotros, si el Espíritu Santo no nos hubiese sellado hoy, y a ti miré, si el Espíritu Santo no te trajese hoy, tengo que decir que muchos de nosotros estaríamos destinados al infierno. Si no hubiese sido por Cristo, que se hizo siervo, esclavo, hecho semejante a quién, a los hombres. La epístola de Apocalipsis habla muy bien a las iglesias. Yo no conozco tus obras, yo conozco cómo has perseverado. A la iglesia de Éfeso, sé que tienes, escudriña los espíritus, sé que tienes esto, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¿Cuánto nos hemos alejado del primer amor de Dios? Nos hemos vuelto activistas. Servicio aquí, servicio allí, ministerio allá. Pero se nos olvida el conocimiento, actividad y conocimiento. Hay que tener un equilibrio en Cristo Jesús. La ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Ortodoxia en palabras que popular quiere decir el buen estudio de las escrituras. Ortopraxis, practicar las escrituras del estudiado. Y la ortopatía, vivir lo que estudiamos, vivir lo que practicamos. O hay iglesias muy ortodoxas que no dejan fluir al Espíritu Santo. O hay iglesias muy liberadas que le dan toda la secuencia libre albedrío a las manifestaciones emocionales. La epístola de Corintios nos dice ser todo con orden, porque Dios es Dios de orden, mis amados. Hay que mantener un equilibrio a la luz de las escrituras en todo el sentido. Y sigue hablando Filipenses y mostrándonos a través del siervo de siervos que el hijo de Juan el Bautista que era el más grande. Pero aquel que quiera ser más grande tiene que ser pequeño en este mundo. Y pequeño es servicio. Servicio calladamente. Josué, para llegar a ser el gran líder después de Moisés, tuvo que esperar más de 40 años. Y en el libro de Génesis, Éxodo, no encuentro a Josué mencionar palabra alguna sino la de Moisés. Encuentro unos gemidos por allá de Josué y Caleb cuando los mandaron a espiar la tierra de Canaán. Tienen 10 hablando. Sí, es muy bonito y todo, pero ojo con esos peros en algunas cosas. Llega Josué, no, eso es una tierra de leche y miel. Llega Caleb y dice, no, son grandes, sí, pero eso es pan comido, porque él tenía el Cristo revelado en su mente. Nunca se le olvidaba ese Cristo estaba, nunca se le olvidaba esas manifestaciones del Mar Rojo, como un del ejército faraónico, la potencia militar de ese histórico tiempo del pueblo de Israel. Cuando comieron, cuando la Shekinah de Dios andaba con ellos de día y de noche, cuando Él baja su presencia en el monte,
hoy en día se consume en las 3M, los medios, las modas y las multitudes. Si una iglesia no está llena de multitudes surgida, ojo con eso, mis amados. A Cristo no le gustaban las multitudes. Él huía de las multitudes. Solamente él iba a recoger un remanente, una iglesia, porque muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es aquí donde Jesucristo en el versículo 9, siendo igual a hombre, versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué tenemos que morir hoy en día, mis amados? Como el maestro. Si el maestro murió a muchas cosas, rehusó ser Dios, ¿ahora qué tenemos que morir nosotros? El Señor nos pregunta en esta noche. A la soledad, a la arrogancia, a la naturaleza pecaminosa, como dice Gálatas 5:19 en adelante, al que creemos indispensable, no, mis amados. Para la obra de Dios nadie es indispensable, suena duro, pero es así. Dios no necesita de nosotros. Nosotros no le agregamos un ápice a la gloria de Dios. Nosotros somos justificados, glorificados, santificados, exaltados. ¿Por quién? Por Cristo. Y por sus misericordias no hemos sido consumidos. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumido. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero el Señor, algo de sus atributos especiales, que su paciencia tiene un límite, y eso lo muestra en el juicio de la tierra por el diluvio. Sodoma y Gomorra, hasta su mismo pueblo pagó cuando se le dio la espalda a Dios. Hoy la iglesia está pagando un gran precio por seguir al mundo y sus deleites que son pasajeros, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Terminando, por lo cual también Dios lo exaltó cuando Cristo muere en la cruz. Cristo clavado en la cruz del Calvario, sus manos perforadas y sus pies latigado hasta lo sumo. Desde el Getsemaní venía ahí sudando, gotas de dolor y angustia, porque primera vez en la eternidad que la Trinidad de Dios se separa por culpa de la humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se rompe ese vínculo glorioso y poderoso en la eternidad por amor a nosotros. Cristo, angustiado, turbado, solo en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? La tierra se cubre de una nube oscura, porque Dios es justo, su justicia es equitativa, divina. Si me despreció a su Hijo, ahora a nosotros, porque Él se hizo pecado, Él se hizo maldito por cada uno de nosotros, por cada una de las familias aquí representadas y por cada uno de todos los que han de llegar en sus días. Por eso se le ha dado nombre sobre todo nombre. Jesús es el nombre de la humillación del Hijo de Dios, el Mesías que ese pueblo de Israel esperaba, en un caballo blanco, viene en un pollino, mostrando la humildad de un siervo que se somete, de un hijo que es obediente a su padre y consuma toda la obra de Dios en su plan perfecto antes de la fundación del mundo. Cristo dice: consumado es, Padre mío, en tus manos pongo mi espíritu. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es ahí donde el maestro de Galilea expira y no tienen que partirle uno de sus huesos, confirmándose la profecía del Antiguo Testamento, que ninguno de sus huesos fueron quebrados, porque muere sin una gota de sangre, muere sin una gota de agua, y muere por pena moral de separarse de su Padre en la eternidad. ¿Por amor a quién? A nosotros, que no valemos la pena. Valemos la pena porque Cristo pagó el precio, porque el Espíritu Santo hoy en día nos ha sellado con arras, que es la garantía que dice que somos hijos de Dios, porque somos los únicos que podemos decir: Abba Padre, papito lindo. Es ahí donde nos enseña el maestro que se exalta a Juan el Bautista, pero también viene la añadidura, que a nosotros nos exalta si somos más que Juan el Bautista siendo siervos, que nos mandan a lavar los baños, vamos a lavarlos con amor. Quitémonos esto, despojémonos de esto, porque el hábito nace en
que hace al monje o al que hace hijo de Dios es por sus frutos. Por sus frutos. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Y a Jesucristo lo conocieron como el Hijo de Dios, porque dio testimonio, porque hablaba lo que predicaba y predicaba lo que hablaba. Las faldas largas no nos hacen más santos que otros. Los vestidos ostentosos, los peinados nos hacen más santos que otros. El Señor escudriña los corazones y mira que hay en tu corazón. Amén. No podemos menospreciar a un hermano que viene zarapastroso porque trae unos zapatos rotos y no dejarlo entrar a la iglesia. O porque viene una camioneta, una nativa, y vamos a darle los primeros puestos. El Señor es muy enfático en eso. Todos por igual, hay que mantener un equilibrio. Vamos por eso, mis amados. Con el legalismo o el libertinaje hay que mantener un equilibrio a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Para que toda rodilla se doble delante del Señor, en los cielos, en la tierra y por debajo de ella, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. Es el mejor ejemplo, Filipenses 2 del 1 al 8. Es la mejor consolación que podemos tener. Que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solo quién? ¿Y por qué lo compara con el Juan el Bautista? Porque él se levanta en el Jordán y sin pelos en la lengua le dice a toda esa élite, al reinado, al imperio romano: generación de víboras, que tipifica la serpiente para los judíos era, le estaba diciendo capciosamente, hijos del diablo. Porque eso tipifica la serpiente para los judíos, hijos del diablo. Por eso se turbaron los corazones. Por eso Jesús exalta a Juan el Bautista.